Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de química aplicada a la ingeniería. Bien, como ustedes recordarán, la clase pasada habíamos dado a conocer el concepto de la ecuación de estado, ¿no? Estamos en la parte de gases, donde decíamos que la ecuación de estado está definida por esta fórmula, recordamos, PV igual a N de T, ¿no? ¿Qué significa P? Es la presión. ¿Qué significa V? Es el volumen. ¿Qué significa N? Es el número de moles. R es la constante universal de los gases y T es la temperatura, ¿no? Ahora, esta R indicábamos de que adquiere varios valores, ¿no? Dependiendo de las unidades con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, uno de los valores de R es el 0,082 atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin. Otro dato que se maneja para esta constante universal de los gases es 62.4, pero en unidades de milímetro de mercurio por litro sobre el mol grado Kelvin. Ahora, también se maneja el valor de 8,81, pero esta vez ya en unidades de joules sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, repito, estas son las unidades más utilizadas para analizar gases ideales aplicando la ecuación de estado. Bien, para ir aclarando el uso de esta formulita, a ver, vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde indicamos calcular la presión en atmósferas al cual es sometido 0,05 moles de un gas, cuyo volumen es 4,6 litros a 87 grados Celsius, ¿no? Es como ustedes pueden darse cuenta, acá ya nos da el dato del volumen, de la temperatura, acá también tenemos el número de moles. Bueno, si es que nos pide que calculemos la presión, pero en atmósferas, ¿sí? Entonces, aquí nos da la idea de que vamos a tener que utilizar la constante R del 0,082, donde está precisamente la unidad de atmósferas, ¿no? Recordemos de que atmósferas es unidad de presión, ¿no es cierto? Bien, entonces, el centro de la solución, aplicamos precisamente la ecuación de estado, donde presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Y luego despejamos la presión, volumen que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir y vamos a tener esta formulita, ¿no? Para calcular precisamente la presión. Ahora, tenemos que ir ordenando unidades antes de realizar el reemplazo de los datos. Por ejemplo, la temperatura habíamos indicado de que se trabaja más que todo en escalas absolutas, ¿no? Y en este caso vamos a transformar 87 grados Celsius precisamente a grados Kelvin. Recordemos de que para transformar de grados Celsius a grados Kelvin directamente sumamos 273, ¿verdad? Entonces, en este caso, sumando 87 más 273, el resultado es 360 grados Kelvin, ¿no? El volumen nos indica que es 4,6 litros, el número de moles 0,05, y lo que les decía, vamos a elegir el valor de la constante R, constante universal de los gases, el 0,082, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos los datos disponibles, directamente reemplazamos en esta fórmula ya definida, diremos, ¿no es cierto? De donde N acá es número de moles 0,05, la constante R 0,082, la temperatura 360 grados Kelvin y el volumen 4,6 litros, ¿no? Ahora acá ustedes notarán de que vamos a poder simplificar unidades, por ejemplo, grados Kelvin, con grados Kelvin se simplifica. También va a ser posible simplificar moles con moles, ¿no? Pero también va a ser posible simplificar, en este caso, litro con litro.
la única unidad que no se ha simplificado es atmósfera, ¿verdad? Y precisamente el resultado vamos a obtener en unidades de atmósferas, ¿no? Entonces realizamos esta operación 0,05 por 0,082 por 360 y vamos a dividir entre 4,6. Ustedes también pueden ir haciendo este cálculo y el resultado da 0,32 atmósferas, ¿no? De esa forma calculamos la presión de este gas en base a los datos que se tienen. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos este otro ejemplo, donde acá indicamos, un gas se encuentra a 18 grados Celsius, 850 milímetros de mercurio y 0,05 pies cúbicos, ¿no? La pregunta es calcular el número de moles. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, en este caso ya nos da el dato de la temperatura, 18 grados Celsius, nos da el dato de la presión, 850 milímetros de mercurio, y también nos da el dato del volumen, ¿no? En este caso, el volumen está en pies cúbicos, ¿no es cierto? Y acá lo que nos pide que calculemos es el número de moles de este gas precisamente, ¿no? Bueno, haciendo la solución y ordenando los datos, ¿no es cierto? Más antes, la temperatura, nuevamente, ¿no? Acá nos da en grados Celsius, y sabemos que para llevar a grados Kelvin, vamos a sumar 273, ¿no? Y realizando esta suma, el resultado da directamente 291 grados Kelvin. Por otro lado, se tiene el dato también de la presión, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la presión, perdón, aquí hay un pequeño error. La presión es 850, ¿no? Estamos hablando de 850 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, acá hay un dato que se refiere al volumen, el cual nos da en pies cúbicos, ¿verdad? Pero pies cúbicos vamos a convertir en este caso a litros, sabemos que es una medida de capacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos convertir en este caso a litros? Porque acá en la constante universal de los gases, fíjense, tenemos litro, ¿no? Y vamos a utilizar uno de estos dos valores, ¿no es cierto? Por otro lado, también, puesto que acá el dato de la presión está en milímetros de mercurio, entonces aquí ya nos da la idea de que vamos a tener que utilizar este valor de la constante R, ¿no? Donde está milímetros de mercurio, para que se vayan simplificando las unidades, ¿no es cierto? Es así de que la presión se tiene como dato 850 milímetros de mercurio, y les decía de que vamos a convertir 0,05 pies cúbicos a litros. Entonces, realizando esta conversión, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Más antes convertimos pies cúbicos a centímetro cúbico. Sabemos de que un pie es equivalente a 30,48 centímetros, pero así tal como está, no vamos a poder simplificar totalmente pies cúbicos. Entonces, tanto numerador y denominador vamos a elevar al cubo, ¿no es cierto? Vamos a elevar en este caso al cubo. Elevando al cubo, notamos que va a ser posible simplificar pie cúbico con pie cúbico, ¿no es cierto? Ahora, acá tenemos ya centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, de centímetro cúbico va a ser posible llevar a litro, ¿no? Entonces, en el denominador colocamos centímetro cúbico y en el numerador colocamos litro. Y sabemos la equivalencia de que en un litro existe 1000 centímetros cúbicos, ¿no? De esa forma también va a ser posible simplificar centímetro cúbico con el centímetro, en este caso cúbico, ¿no? Entonces acá realizamos la operación de 30,48 elevado al cubo, ¿sí? Multiplicado por 0,05 y dividido entre 1000, ¿no? Ustedes también pueden ir haciendo este cálculo, ¿no es cierto? Y el resultado da 1,41 litros, ¿no? Acá ya expresando en unidades de litros, ¿no es cierto? Por otro lado, utilizamos la constante R del 62,4,
milímetros de mercurio, en este caso por litro, dividido mol grado Kelvin, ¿no? Lo que os decía, vamos a utilizar este valor de 62.4. Entonces, como ya tenemos todos los datos, acudimos a la ecuación de estado, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura, y de esta relación podemos despejar ya el número de moles. Despejando el número de moles, bueno, vamos a tener presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. El siguiente paso es directamente ya reemplazar datos, ¿verdad? ¿No es cierto? Por ejemplo, la presión es 850 milímetros de mercurio, el volumen 1.41 ya en litros, la constante R que hemos elegido es el 62.4, lo que les decía, este valor, ¿no es cierto? Y también luego multiplicar por la temperatura, que es 291 grados Kelvin. Entonces, como ustedes notarán, va a ser posible simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, también grados Kelvin con grados Kelvin, ¿no es cierto? Y también se va a simplificar litro con litro, ¿sí? Entonces, haciendo extremos y medios, fíjense, el mol va a subir en este caso al numerador, ¿no? Por lo tanto, el resultado está en moles, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes también pueden hacer esta operación, 850 multipliquen por 1,41 y dividan entre el resultado que les va a dar del denominador de multiplicar 62.4 con 291, ¿no es cierto? Vayan verificando este valor del 0,066 precisamente, ¿no? Bien, ingresamos a la parte de densidad y peso molecular de los gases. Pues una vez que conocemos la ecuación de estado, ¿no? Donde recordamos es igual a presión por volumen, es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Pero además vamos a también tomar en cuenta el número de moles. El número de moles está definida por la relación, en una clase pasada también ya les he indicado esta formulita, donde el número de moles es igual a la M, que es la masa de la sustancia, dividido entre la M mayúscula, que es el peso molecular, ¿no es cierto? Vamos a llamar a ecuación 2. Por otro lado, sabemos que la densidad es igual, bueno, a este signo, recordemos, al ρ. Esto es igual a la masa dividido entre el volumen. Llamaremos ecuación 3, ¿no? Bien, vamos a combinar estas tres fórmulas para luego obtener una nueva fórmula donde nos relacione la densidad del gas con el peso molecular, ¿no? Y de paso también intervienen otros elementos, ¿no es cierto? A ver, entonces decimos, reemplazando, acá decimos la ecuación 2 en 1, ¿sí? La ecuación 2 en 1 significa, bueno, que vamos a tener la relación presión por volumen. En vez de la N, vamos a reemplazar por la masa de la sustancia dividido entre el peso molecular, multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura. Entonces, esta relación podemos llamar relación 4. ¿Sí? Ahora bien, de la ecuación 3 también va a ser posible despejar, en este caso, la masa. Y la masa es igual a densidad multiplicada por el volumen, ¿no? Ahora, esta relación así despejada vamos a reemplazar en la ecuación 4, ¿no? Es decir, la ecuación 4 se convierte presión por volumen, esto es igual a la masa, pero en vez de la masa vamos a colocar densidad por volumen, ¿no es cierto? Dividido el peso molecular, multiplicado por la constante R y multiplicado por la temperatura.
Entonces, acá ustedes notarán de que, bueno, vamos a simplificar volumen con volumen, ¿no? ¿Qué nos queda? Entonces nos quedará de que presión es igual a la densidad, ¿verdad? ¿No es cierto? Densidad, la constante R multiplicada por la temperatura, ¿no es cierto? Y dividido entre el peso molecular. Entonces acá, si despejamos la densidad del gas, esto va a ser igual a el peso molecular multiplicada por la presión, ¿no es cierto? Y dividido entre la constante R y multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que se tiene en este caso de la densidad del gas, ¿no es cierto? Con el peso molecular del gas, presión, constante R y temperatura. Para tener esta ecuación se puede despejar el peso molecular, ¿no es cierto? O sea, la M mayúscula. Y obviamente va a estar en función también de la densidad. ¿Sí? Bien, para aclarar este concepto de el peso molecular y la densidad, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Bueno, acá indico ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo lo planteo de la siguiente forma. Les indico. La densidad del gas, la densidad, decimos, del gas butano, ¿ustedes recuerdan la fórmula química de este gas? Es 2,52 kilogramos sobre el metro cúbico, ¿no? Esa es la densidad del gas butano. A una temperatura de, decimos, a una temperatura indicamos de, 20 grados Celsius. Y 1.5 atmósferas de presión. 1.5 indicamos atmósferas de presión, ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos plantea en este ejemplo es calcular su peso molecular. Punto seguido colocamos calcular, decimos su peso molecular. O sea, en otras palabras, la M mayúscula, ¿no? Su peso indicamos molecular. ¿Sí? Entonces acá tenemos como dato la densidad, la temperatura y también tenemos como dato la presión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vamos calculando en este caso el peso molecular de este gas, de acuerdo a los datos que tenemos? A ver, vamos a acudir a la formulita que hemos deducido, decimos de la fórmula de que la densidad es igual al peso molecular multiplicado por la presión dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Bien, entonces de esta relación podemos despejar el peso molecular, ¿no es cierto? O sea, la R mayúscula. Y esto va a ser igual a la densidad del gas, la constante R multiplicada por la temperatura y dividido entre la presión. ¿Sí? Está bien despejada, ¿verdad? Esta E mayúscula, ¿no es cierto? Donde la constante R y temperatura pasan al otro lado a multiplicar, acá está. Y presión que está multiplicando al peso molecular va a pasar al otro lado a dividir. ¿No? Esa es la fórmula. Llamaremos en este caso, bueno, fórmula 1, digamos, ¿no? Ahora, tenemos que ir ordenando nuevamente los datos, ¿no es cierto? Otra vez la temperatura de grados Celsius vamos a llevar a grados Kelvin, ¿no es cierto? Bueno, en este caso tenemos la temperatura en 20 grados Celsius. Ya sabemos que sumando 273
directamente vamos a tener en grados Kelvin. 293 indicamos grados Kelvin. Ahora bien, por otro lado, también la densidad vamos a convertir, en este caso de kilogramos metro cúbico, a gramos litro, ¿no? Nos conviene convertir de kilogramo a metro cúbico. Perdón, de kilogramo metro cúbico a gramo litro. ¿Por qué queremos hacer esta conversión? Porque en los valores que tenemos de la constante R está la unidad de litro, ¿no es cierto? Y también kilogramo vamos a llevar a gramos. Entonces, para realizar esta conversión, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Pero antes diremos acá, convirtiendo, indicaremos, bueno, convirtiendo, decimos esta densidad, está en los datos, de 2.52 nos indica que está en kilogramos metro cúbico a gramo litro, ¿no? A gramo litro. Bien, a ver, ¿cómo realizamos esa conversión? A ver, para ello vamos a acudir a ciertas equivalencias ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, entre kilogramo y gramo, y también entre litro y metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, para realizar esta conversión, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que les decía, ¿no? De la densidad, ¿no es cierto? El cual está en unidades, en este caso, bueno, 2.52 kilogramos metro cúbico, ¿sí? A ver, kilogramos llevaremos a gramos más antes, un factor de conversión, acá colocamos kilogramos, y en el numerador colocamos gramos. Y sabemos que en un kilogramo existe 1000 gramos, ¿no es cierto? Por otro lado, también vamos a convertir metro cúbico a litro. Para ello, en el numerador colocamos metro cúbico y en el denominador colocamos litro, ¿sí? Y conocemos la equivalencia de que en un metro cúbico existe 1000 litros, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a poder simplificar, a ver, kilogramo con kilogramo, metro cúbico con metro cúbico, ¿sí? Y el resultado va a estar directamente en gramos sobre litro, ¿de acuerdo? Pero también acá, fíjense, en forma directa, podemos ya también simplificar 1000 con 1000, ¿sí? ¿Qué nos queda? Bueno, en este caso la densidad, si vamos a referirnos en unidades de gramos sobre litro, va a ser el mismo 2,52 litros. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se va realizando esta conversión, ¿no? Pero, además de ello, vamos a utilizar para resolver este problema, ¿no es cierto?, la constante de R de el 0,082, ¿no? 0,082 en atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Vayan familiarizándose con este valor y con estas unidades, ¿no? Porque muy a menudo se utiliza en varios ejemplos de gases, ¿no es cierto? Esta constante R es bastante conocida, el 0,082, ¿no? Y también tomen en cuenta las unidades con las cuales se expresa precisamente esa constante. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que ya tenemos definida estos datos, directamente vamos a emplazar en la ecuación 1, en 1 diremos, ¿no? Donde el peso molecular va a ser igual a ¿qué? A la densidad. Pero esa densidad, bueno, sabemos que es 2.52, estamos expresando en gramos sobre litro, ¿no es cierto? Bueno, gramos sobre litro, ¿sí? La constante R, pero esta constante R, a ver, para que
me alcance el espacio, lo voy a hacer de esta forma. En 1 decimos, ¿no? Bueno, acá estamos, ¿no? En esta formulita, ¿no es cierto? Acá empezaré. ¿Sí? Ahora sí. La densidad, 2.52 gramos sobre el litro. Sobre el litro. ¿Sí? Multiplicada por la constante R. La constante R es 0,082 atmósfera litro. Bueno, atmósfera en este caso litro, ¿no es cierto? Sobre el mol grado Kelvin. Que colocamos mol grado Kelvin. ¿Sí? Multiplicado nos indica por la temperatura, y esta temperatura es 293 grados Kelvin, ¿no? Vamos a dividir entre la presión. Pero esta presión también es un dato, ¿no es cierto? Nos indica que es, ¿dónde estamos con la presión ahora? ¿Sí? Acá está, ¿no? Y 1.5 nos indica atmósferas de presión. Pues acá dividimos entre 1.5 atmósferas. ¿De acuerdo? Bien. Siempre fíjense, analicen en este caso unidades y verifiquen de que el resultado al cual vamos a llegar esté con la unidad adecuada, ¿no es cierto? En este caso notamos que vamos a simplificar grado Kelvin con grado Kelvin, también se simplifica atmósfera con atmósfera, también se va a simplificar litro con litro, ¿sí? Y lo que no se ha simplificado es gramo y mol. Y precisamente la unidad del peso, en este caso molecular, está en unidades de gramo sobre el mol. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vayan a realizar nuestra operación. 2.52 por 0,082 por 293 y dividan entre 1.5. ¿Cuánto les da ese valor? Yo obtengo, no sé si ustedes también, 40,36. 40,36 es el valor de ese peso molecular, ¿no? Entonces, ahora los jóvenes vayan aplicando esta formulita, ¿no es cierto? Esta formulita donde la densidad está relacionada con el peso molecular, la presión, constante R y la temperatura, ¿no? Y sale simplemente de esta combinación que hemos realizado. ¿De acuerdo? Bien. También si hablamos de gases ideales, está este concepto, acá les indico, ley, decimos, a ver, de las presiones parciales, ley decimos de, a ver, lo haré de esta forma, para que se note más clarito. A ver. Ley de las presiones, parciales, de Dalton, ¿no? De Dalton. Dalton era uno de los químicos bastante conocidos, quien realmente ha aportado bastante, ¿no es cierto?, en esta parte de los gases ideales. A ver, partimos de lo siguiente. Decimos, número total de moles, indicamos, bueno, número, decimos total de moles, si una vez definido este número total de moles, en una mezcla de gases. Acá decimos en una mezcla, indicamos de gases, ¿no? Bueno, una mezcla decimos de gases. A ver, definimos esta relación. Tomando en cuenta
precisamente este número total de moles de diferentes gases, ¿no? A ver. Es decir, fíjense, acá coloco N total, y esta N total va a ser igual al número de moles, indicamos de número de moles, en este caso del gas A, digamos, más el número de moles del gas B, más el número de moles del gas C, y así sucesivamente, ¿no? Pueden intervenir más gases. Ahora, decimos, en una mezcla de gases, aquí indicamos, en una mezcla, indicaremos de gases, diremos, mientras no se produzca una reacción química, mientras indicaremos que no se produzca, indicamos una reacción química, bueno, una reacción indicaremos química. Este concepto es bien importante, ¿no? Entonces estoy escribiendo en forma completa. Una reacción química, cada gas actúa en forma independiente. Antes coloco una coma. Cada gas, decimos, actúa, indicamos, en forma independiente, ¿no? Decimos independiente, ¿no es cierto? Entonces, para ello también vamos a tomar en cuenta la ecuación de estado, donde decimos de que la presión total, en este caso, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al número de moles, en este caso también indicaremos total diremos, multiplicada por la constante R multiplicada por la temperatura y dividido entre el volumen. Ustedes notarán de que esta relación se deriva de la ecuación de estado, ¿verdad? Solo que el volumen lo estamos llevando al lado derecho a dividir, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, esta presión total, ¿no es cierto? Como ustedes podrán darse cuenta, si nos referimos a este caso en función del número de moles, va a estar directamente representada, fíjense, número de moles de A multiplicada por la constante R multiplicada por la temperatura dividido volumen, ¿no? Más el número de moles del gas B multiplicada la constante R multiplicada por la temperatura dividido volumen. Más el número de moles del gas C multiplicada por la constante R multiplicada la temperatura y dividido, es el gas C, ¿no? El gas C dividido entre el volumen. Y así sucesivamente podemos tomar en cuenta otros gases más, ¿no? Entonces de acá se reduce a que esta presión total va a ser nada más que a la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C y así sucesivamente, tomando en cuenta más gases. Pero acá hay que aclarar, en este caso, fíjense, con volumen, ¿no es cierto? Y temperatura indicamos constantes, ¿no? O sea que en esta mezcla de gases, ¿no es cierto? Volumen y temperatura se van a mantener constantes, ¿no? No van a tener cierta variación. O sea, para mostrarles de manera más explícita, diremos, fíjense, si acá dibujamos, ¿no es cierto?, un envase, bueno, algo así más o menos, ¿verdad? Bueno, de esta forma, se presenta de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, al tomar en cuenta estos gases, acá se encuentra una determinada cantidad de un gas, pero a la vez también está o interviene, fíjense, otro gas, en este caso el gas B, si ustedes quieren, ¿no es cierto?
Pero también interviene otro tipo de gas, el gas C, podemos llamar, ¿no? Entonces, el gas C también está en el mismo envase, ¿no? Y acá se produce una mezcla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, al indicarles volumen y temperatura constantes, bueno, acá ya podemos darnos cuenta, ¿no? El volumen va a permanecer siempre la misma. O sea que estos gases estamos encerrando en un mismo envase. Y la temperatura también se mantiene constante, ¿no? La temperatura de cada gas es la misma, ¿no es cierto? Entonces, bajo este concepto, indicaremos, fíjense, vamos a deducir la siguiente fórmula relacionado con las presiones parciales, precisamente, ¿no? Donde, les repito, puede intervenir en esta mezcla dos tipos de gases, 3, 4, 5 o más tipos de gases, ¿no? A ver, entonces, acá indicamos, a ver, decimos, con un solo gas, acá indico, con un solo, diremos, gas. Entonces, para este gas vamos a definir presión 1, volumen, esto es igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura. Pero acá también colocamos en 1, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, también vamos a definir, a ver, decimos agregando otro gas. Agregando, indicaremos otro gas, digamos, ¿no? Entonces, al agregar otro gas, vamos a tener presión 2 por volumen, esto va a ser igual a número de moles 2, llamaremos de este gas, multiplicada la constante R y la temperatura. ¿Sí? Ahora bien, combinando estas relaciones, ¿cierto? Vamos a dividir, en este caso, dividiendo, diremos, a ver, presión 1, volumen, dividimos en este caso con presión 2, volumen. Esto a la vez va a ser igual a número de moles 1, la constante R multiplicada por la temperatura, número de moles 2 multiplicada la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Sí? Ahora, ustedes notarán de que va a ser posible simplificar volumen con volumen. También la constante R temperatura, constante R temperatura. Pues, por lo tanto, esta relación va a quedar con presión 1 sobre presión 2, ¿no es cierto? Esto es igual a número de moles 1 dividido entre número de moles, en este caso 2. ¿Sí? Representamos de esa forma precisamente, ¿no es cierto? Y de acá vamos a llegar a la conclusión. Se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Nos damos un descanso de 10 minutos y volvemos.